El aire era espeso en el Coliseo aquella mañana de agosto del año 81 d.C. Bajo un sol despiadado que hacía hervir la arena, decenas de miles de romanos se agolpaban en los graderíos, esperando el espectáculo que definía su civilización, el castigo público. En el centro, un hombre temblaba atado a un poste, rodeado de silencio expectante. A pocos metros, los guardias esperaban la señal del prefecto para liberar a las fieras. Roma convertía la muerte en arte, pero ¿qué podía llevar a una sociedad tan avanzada en leyes, arquitectura y pensamiento a refinar tanto el horror? Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. El Imperio Romano no solo dejó su huella en monumentos o guerras, sino en un sistema de justicia dominado por el espectáculo. Desde las ejecuciones en el foro hasta las torturas en las prisiones subterráneas, el castigo no era mera venganza, era un lenguaje político. En una sociedad donde la autoridad del emperador debía sentirse en cada rincón del imperio, la crueldad se transformó en pedagogía del miedo. Durante siglos, Roma perfeccionó la punición más allá del dolor físico. Era teatro moral, advertencia y símbolo. En el 64 d.C., tras el gran incendio de Roma, Nerón encontró en los cristianos un enemigo ideal para sus escenarios de muerte. A la vista de todos, algunos fueron cubiertos de brea y encendidos como antorchas humanas para iluminar sus jardines nocturnos. ¿Era justicia? ¿O era simplemente histeria imperial disfrazada de orden? El método del crucifixión se convirtió en el más temido. La cruz, símbolo posterior de redención, nació como instrumento de degradación. Los condenados eran obligados a cargar la pesada viga por las calles, entre insultos y golpes, antes de ser clavados al madero. Tardaban horas, a veces días, en morir. El viento seco de Palestina, mezclado con el polvo y la sangre, hacía de cada respiración una tortura. La muerte llegaba no por las heridas, sino por asfixia. Roma llamaba a eso disciplina, pero no todos los castigos eran públicos. En los calabozos del Carcer Tullianum, donde la luz apenas se filtraba por grietas del techo, se desarrollaban penas secretas que ni siquiera los cronistas se atrevían a describir. Allí, prisioneros enemigos de Estado eran sometidos al tormento del agua. Se les inmovilizaba y se hacía correr un flujo constante sobre el mismo punto del cráneo hasta provocar locura o confesión. No dejaba marcas. Solo rostros vacíos, vacilantes, incapaces de recordar su propio nombre. Qué placer encontraba el poder en borrar identidades. Mientras tanto, en las fronteras, la legión tenía su propio código, la decimatio, castigo militar reservado para desertores o insubordinados, consistía en ejecutar a 1 de cada 10 soldados como escarmiento. Los elegidos lo sabían por sorteo. Imagina la angustia. Ver cómo los compañeros lanzaban piedras y látigos contra sus propios hermanos de armas. Un ejército disciplinado, sí, pero también dominado por el terror. En Roma, el dolor se organizaba como una burocracia. Existía una jerarquía del castigo. Los ciudadanos romanos de clase alta rara vez sufrían crucifixión. Para ellos, la decapitación era un privilegio, signo de dignidad conservada incluso en la muerte. Los esclavos, en cambio, eran víctimas de la crucifixión, la flagelación o el descuartizamiento. La ley romana, pragmática y brutal, consideraba que el cuerpo del esclavo pertenecía por completo a su amo. Si un esclavo era acusado de traición, todo su hogar, mujer, hijos, animales, podía ser ejecutado para restablecer el orden público. ¿Qué clase de imperio podía justificar la masacre en nombre de la estabilidad? Roma triunfó tanto sobre el cuerpo como sobre el alma. No bastaba eliminar al enemigo, había que exponerlo como advertencia. El damnatio ad bestias permitía arrojar a criminales y prisioneros a manos de leones o leopardos hambrientos, mientras el público vitoreaba.
Los rugidos se mezclaban con los aplausos. Los niños observaban desde los brazos de sus padres, aprendiendo sin palabras que la obediencia era vida. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Las ejecuciones por animales eran más que espectáculos, eran rituales políticos. Durante las celebraciones del triunfo, los enemigos capturados eran obligados a desfilar encadenados mientras la multitud les escupía. Al llegar al foro, el general vencedor decidía si serían ejecutados, torturados o esclavizados. El poder absoluto se ejercía no solo en el campo de batalla, sino en el rostro del vencido. En el año 203 d.C., en Cartago, una joven mártir llamada Perpetua fue expuesta junto a su esclava Felicitas, frente a una multitud que gritaba pidiendo sangre. Ambas habían sido condenadas a morir embestidas por una vaca salvaje. Cuando la primera cornada derribó a Perpetua, su túnica se desgarró. En un acto de pudor instintivo, antes de perder la conciencia, intentó cubrir su pecho con las manos. Incluso en la muerte, Roma exigía que sus víctimas conservaran la dignidad del espectáculo. A medida que el imperio creció, también lo hizo su necesidad de controlar. En las colonias del norte, los romanos aplicaron el poena culei, una de las formas más grotescas de ejecución: coser al condenado dentro de un saco junto a un gallo, un mono, un perro y una serpiente, arrojándolo vivo al río. Cada animal simbolizaba un pecado. Lo aterrador era oír los gritos ahogados mientras la bolsa desaparecía bajo las aguas. La sofisticación de la crueldad romana no radicaba solo en la violencia, sino en su ritualización. Todo tenía un sentido simbólico, una escenografía. En el Forum Boarium, antiguo mercado de ganado convertido en lugar de ejecución, se colgaban cuerpos para que los transeúntes vieran los efectos de desafiar la ley. La pestilencia era insoportable en verano, pero nadie se atrevía a protestar. No hacerlo era sobrevivir. En ese sistema, incluso los castigos servían para recordar la grandeza de Roma. Los arquitectos diseñaban las máquinas de tortura con la misma precisión que los acueductos. Se decía que en los talleres imperiales del Aventino se fabricaban garfios, estacas y látigos con un refinamiento casi artístico. La violencia se industrializó siglos antes de que existiera la palabra. A veces, los emperadores usaban el castigo como acto personal de poder. Calígula, según las crónicas, llegó a ordenar que se descuartizara a un senador acusado de conspiración, solo para presenciar en silencio el proceso. No delegaba la crueldad, la observaba con deleite. Cada ejecución era un recordatorio para el Senado. En Roma, la vida del ciudadano dependía del capricho de uno solo. Pero había otro escenario donde la crueldad era refinada hasta alcanzar el absurdo: el judicial. Los interrogatorios en presencia de magistrados podían durar días. Se aplicaban pinzas al fuego, ruedas que dislocaban los miembros, y el tormento del vinagre y la sal sobre heridas abiertas. Todo con el fin de obtener una confesión. En tiempos donde la palabra valía más que la evidencia, confesar significaba sellar el orden social. ¿Cuántos inocentes habrán admitido su culpa frente a instrumentos tan elocuentes? Pocos sabían que bajo el esplendor del Senado y los templos, Roma era una ciudad atravesada por el miedo. La ley de los Césares no perdonaba la disidencia. Ni siquiera los filósofos estaban a salvo. Séneca, acusado de participar en una conspiración, fue obligado por Nerón a suicidarse. Abrió sus venas en una bañera mientras dictaba sus últimas palabras. Lo mismo que el fuego prueba el oro, la desgracia prueba al hombre. Roma convertía hasta la muerte de los sabios en lección pública. La pregunta que resuena a lo largo de los siglos es inevitable. ¿Era Roma una civilización o una maquinaria de control envuelta en mármol? Mientras tanto, en los confines del imperio,
Prisioneros germánicos eran sometidos a torturas inimaginables antes de ser enviados a las minas de plata de Hispania. Allí, el trabajo era una condena sin fin. Bajo tierra, respiraban polvo y azufre, viviendo apenas unas semanas. El imperio se alimentaba de sus cuerpos tanto como de sus metales. Ninguna moneda romana brillaba sin una sombra detrás. En el año 250 de Cristo, durante las persecuciones de Decio, miles de cristianos fueron encarcelados. Algunos, rehusando ofrecer incienso al emperador, fueron torturados mediante el suspensio perpolices, colgados del techo por los pulgares durante horas hasta que sus hombros se dislocaban. La fe se medía a través del dolor. Roma justificaba todo en nombre de la disciplina, de la grandeza, de la pax romana, pero la paz que imponía se sostenía sobre el sufrimiento invisible de miles. Cuando los emperadores desfilaban bajo los arcos del triunfo, el eco de los gritos en las mazmorras quedaba oculto tras las trompetas. Sin embargo, el imperio entero sabía que la clemencia era una ilusión. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. El polvo del anfiteatro ya se había asentado, pero el eco de los gritos seguía reverberando en los muros de Roma. Lo que para las multitudes era un espectáculo de un día, para el imperio se había convertido en una costumbre. La civilización más poderosa del mundo había aprendido a sostener el orden mediante el miedo, y sin embargo, aquel miedo terminaría devorando a sus propios amos. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. En este canal, exploramos los rincones oscuros del pasado, donde la historia se entrelaza con la humanidad perdida. Con el paso de los siglos, las ejecuciones se hicieron más elaboradas, pero también más secretas. Bajo los reinados autocráticos de Diocleciano y posteriormente de Domiciano, Roma se volvió una ciudad de sombras. El Senado era apenas un teatro donde la voluntad imperial se representaba con solemnidad vacía. Los métodos de castigo, que en otro tiempo se gritaban en plazas abiertas, ahora se aplicaban en criptas subterráneas, en sótanos húmedos que olían a hierro y aceite. Allí nadie aplaudía. Allí el silencio era el instrumento final del poder. Los cuerpos seguían siendo mutilados, pero la sangre ya no corría por gloria, sino por hábito. En los sótanos del Campum Martius aún se conservaban los restos oxidados de grilletes, prensas y garfios. Cada herramienta contaba una historia de confesiones arrancadas, de voluntades rotas. ¿Qué valor tiene la verdad cuando es extraída entre alaridos? Mientras Roma se expandía hacia el norte y el este, sus métodos de castigo viajaban con ella. En Britania, los gobernadores aplicaban la crucifixión sobre los druidas rebeldes. En Egipto, los castigos públicos contra campesinos se convertían en festividades obligatorias. El imperio había exportado su código moral, que la obediencia podía construirse a golpes. Aquello que comenzó como pedagogía terminó siendo costumbre. Sin embargo, no todos dentro de Roma compartían el orgullo de esa herencia. Los primeros filósofos estoicos, seguidores de Epicteto, empezaron a cuestionar el valor del dolor como herramienta de justicia. Epicteto, el mismo esclavo liberado, había sentido la crueldad romana bajo su propia piel cuando su amo le fracturó la pierna durante una tortura. «Puedes romper mi cuerpo», dijo, «pero no podrás doblegar mi voluntad». Su frase recorrió silenciosa los siglos, desafiando el fundamento mismo del miedo imperial. A comienzos del siglo IV, cuando Constantino alzó el estandarte del cristianismo, algo comenzó a cambiar en el alma del imperio. El mismo símbolo que había nacido de un instrumento de tortura, la cruz, se convirtió en emblema de esperanza. El imperio que había crucificado a miles ahora se arrodillaba ante ese mismo signo. ¿Era redención
o simplemente una nueva forma de control. En las décadas siguientes, muchas de las antiguas prácticas fueron abolidas o sustituidas. El Coliseo fue cerrando sus puertas lentamente. Las fieras murieron de hambre en sus jaulas, pero el espíritu del castigo sobrevivió, metamorfoseado. Las ejecuciones dejaron de ser públicas, aunque no menos crueles. Las mazmorras siguieron llenas, los tormentos siguieron siendo ley. Roma no desapareció de un día para otro. Se disolvió en nuestras instituciones, en nuestra idea de orden. Bajo el brillo de los mosaicos bizantinos y las oraciones de los nuevos fieles, permanecía una convicción: el poder debe ser visible, tangible, infalible. El castigo seguía siendo su lenguaje más eficaz. Y así, incluso después de su caída, los reinos que heredaron la cultura romana perpetuaron sus métodos. El derecho romano, padre de las leyes modernas, nació con sangre en sus márgenes. Los códices legales de Justiniano conservaron fragmentos de la antigua severidad: la obligación de castigos ejemplares, la ejecución pública de traidores, la marca física del crimen sobre la piel. Cada vez que la justicia moderna se acerca a la humillación o al dolor, Roma revive, no en sus templos ni en sus ejércitos, sino en la idea de que el sufrimiento ajeno puede restaurar el equilibrio. Los cronistas hablan de que, hacia el año 480, cuando las hordas bárbaras se acercaban a las murallas, los romanos ya no temían a los invasores, temían a sus propias leyes. La civilización que había construido acueductos, carreteras y literatura había olvidado cómo construir compasión. El último verdugo romano, según la leyenda, no murió ejecutando, sino rezando. Se llamaba Marcus Severinus y trabajó durante 30 años en los tribunales de Ostia. Cuando recibió la orden de ajusticiar a un centenar de prisioneros godos, se negó. Roma ya no castiga a los culpables, dijo. Castiga al mundo para recordar que aún existe. Esa frase, registrada por monjes siglos después, fue interpretada como el epitafio moral del imperio. Estamos presenciando, más que una historia de torturas, la historia de una mentalidad. ¿Cuántas veces el ser humano ha disfrazado su miedo de justicia? Roma fue pionera en convertir el dolor en pedagogía, pero su herencia no terminó con ella. Durante la Edad Media, la Inquisición perfeccionó los sistemas de tortura a través de instrumentos inspirados directamente en los diseños romanos. El eculeus, la rueda, el hierro candente, todos descendientes del arsenal imperial. ¿De qué sirve la evolución tecnológica si la moral se estanca en el mismo ciclo de castigo? El espectador moderno puede estremecerse ante la brutalidad romana, pero ¿acaso no seguimos disfrutando del sufrimiento ajeno bajo otras formas? Los gladiadores ya no pelean en el Coliseo, pero las pantallas del siglo XXI ofrecen violencia recreada a millones. El morbo, el juicio inmediato, la exposición pública, esas son las nuevas jaulas. Roma ya no domina territorios, domina imaginarios. Cuando los arqueólogos modernos excavan los restos del Carcer Mamertinus, hallan más que cadenas, hallan preguntas. ¿Qué nos convierte en civilizados? ¿El dominio sobre los otros o el dominio sobre nosotros mismos? En las grietas de las piedras que un día ahogaron gritos, resuena un eco atemporal. La humanidad siempre ha temido al caos más que al dolor. La verdad es que Roma no inventó la crueldad, la organizó, le dio leyes, formas, ceremonias, la codificó en el mármol de sus monumentos y en la lógica de su derecho. La brutalidad dejó de ser impulso para convertirse en estructura. Esa fue su genialidad y su maldición. Cuando el Senado finalmente cayó en el siglo V, las ejecuciones públicas desaparecieron, pero las ideas sobrevivieron. El concepto de ejemplaridad, la noción de que la sociedad aprende a través del castigo, siguió vigente en todos los sistemas judiciales posteriores. Cada prisión moderna, cada sentencia, lleva el eco de la Roma que se creía eterna.
Siglos después, cuando el Renacimiento redescubrió los textos latinos, muchos filósofos se sintieron fascinados y horrorizados al mismo tiempo. La grandeza de Roma brillaba junto a su oscuridad. Michel de Montaigne, en el siglo XVI, escribió: «Nada hay más bárbaro que imaginar la barbarie solo en los otros». Quizá esa sea la lección más profunda que Roma deja, que el verdugo nunca desaparece del todo, simplemente cambia de traje. En el siglo XIX, excavaciones en Pompeya revelaron esqueletos encadenados, posiblemente prisioneros o esclavos castigados el día en que el Vesubio arrasó la ciudad. Murieron asfixiados, no por sentencia, sino por fuego natural. La ciudad que vivió del castigo fue castigada por la tierra misma. Aquel suceso parecía una especie de justicia cíclica, una burla silenciosa del destino. Y aún así, Roma nos atrae. En su orden implacable encontramos una belleza oscura, una disciplina que roza lo divino. Quizá porque, en el fondo, los humanos tememos el caos y aceptamos la crueldad como precio de la estabilidad. Esa fue la verdadera conquista del imperio. Convencernos de que el dolor puede ser noble si es administrado por el Estado. Hoy, más de 2000 años después, cuando escuchamos sobre penas ejemplares, castigos capitales o humillaciones públicas, no hacemos sino repetir el eco de aquellas arenas manchadas de sangre. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Desde los muros del Coliseo hasta las salas de justicia modernas, la línea que separa la ley de la crueldad sigue siendo frágil. Roma nos enseñó a civilizar el poder, pero también a justificar la violencia cuando la envuelve el emblema de la autoridad. En el fondo, la historia del castigo romano no trata de verdugos ni de víctimas, trata de nosotros. Y la pregunta que aún flota en el aire romano, pesada como el mármol bajo el sol, sigue siendo la misma. ¿Cuánto dolor estamos dispuestos a aceptar para sentirnos seguros? El eco de Roma no murió con la caída de sus murallas. Siguió respirando como un espíritu oculto, en los pasillos de cada prisión, en la arquitectura del poder y en la psicología del miedo colectivo. La ciudad que convirtió la violencia en espectáculo no desapareció, cambió de escenario. Con el fin del imperio, Europa se fragmentó, pero el modelo de autoridad sobrevivió intacto. En los monasterios donde los monjes copiaban manuscritos antiguos, también se conservaban las leyes romanas impregnadas de su lógica punitiva. Aquello que se escribió para dominar provincias ahora servía para regular comunidades de fe. El látigo que un día perteneció al soldado pasó a manos del inquisidor. En los siglos de la Inquisición, el infierno bajó nuevamente a la tierra. Las máquinas de tortura que llenaron sus sótanos eran herederas directas de los dispositivos imperiales. La rueda, el potro, el garfio, incluso la estructura del interrogatorio forzado, todo venía de Roma. Solo había cambiado la justificación. Ya no se torturaba para servir a un emperador, sino a Dios. Pero la metodología, la teatralidad, la lógica del ejemplo, seguían siendo romanas. ¿Qué cambia realmente cuando el verdugo cambia de propósito, pero no de método? El clero medieval transformó el dolor en purificación, tal como Roma lo había transformado en lección, y cada confesión arrancada entre gritos era celebrada como victoria espiritual. En un monasterio de Toulouse en el siglo XIII, un inquisidor escribió: «El fuego es juez y la llama confesor». Su frase podría haber sido esculpida en mármol imperial. Durante siglos, Europa se vistió con la túnica del castigo. Las ejecuciones públicas seguían atrayendo multitudes. La plaza reemplazó al circo, y el verdugo, igual que el gladiador, se convirtió en figura de autoridad. Las cabezas rodaban ante la mirada hipnotizada de ciudades enteras que celebraban la justicia como espectáculo.
En Inglaterra las colas para ver ahorcamientos eran tan largas como las que Roma había tenido para las carreras de cuadrigas. La maquinaria seguía girando. Solo el decorado había cambiado. ¿Queremos justicia o solo queremos verla? ¿Queremos orden o la emoción de presenciar lo restablecido? Preguntas que Roma dejó sin respuesta y que aún hoy seguimos sin resolver. A medida que el tiempo avanzó, las naciones modernas comenzaron a hablar de derechos, de leyes, de igualdad. Las prisiones reemplazaron las cruzadas, pero el principio seguía vivo: aislar, marcar, corregir. El filósofo Michel Foucault, siglos después, lo resumiría con frialdad quirúrgica: el castigo ha dejado de ser teatro, pero sigue siendo ritual. En otras palabras, seguimos siendo romanos, solo que ahora a puerta cerrada. Las piedras del Coliseo observaron durante milenios cómo el mundo repetía sus propias lecciones. En el siglo XVIII, las plazas de París veían guillotinas. En el siglo XX, los campos de concentración mecanizaron la muerte. En el XXI, los tribunales mediáticos digitales sustituyeron al cadalso. Ya no se levantan cruces ni jaulas, pero las redes sociales arden con la misma euforia pública ante la destrucción de un individuo. El damnatio memoriae, la condena a borrar la memoria de alguien, sigue vivo, aunque ahora lo llamemos cancelación. La estructura es idéntica: acusación, exposición, castigo, aplauso. La humanidad transformó su necesidad de justicia en una adicción al castigo visible. Es el mismo aire que respiraban los romanos en las gradas, el júbilo ante la caída del otro. Mientras los arqueólogos excavan templos y ruinas, lo que realmente buscan no son restos materiales, sino rastros psicológicos. Roma construyó la primera civilización que entendió que controlar el cuerpo era controlar la mente. Y ese descubrimiento cambió el curso de la historia más que cualquier legión o emperador. Aún hoy, nuestros sistemas carcelarios y militares repiten esa ecuación. Aunque las leyes hablen de derechos humanos, el lenguaje de fondo sigue siendo el del castigo moral. Un lenguaje más viejo que la Biblia, más profundo que la política. La pena corporal se transformó en pena emocional, pero el principio sigue idéntico: poner al individuo frente a su culpa y exponerlo. En las aulas, en las cárceles, en los tribunales. ¿Cuántas veces la enseñanza no es otra forma disfrazada de castigo? La pedagogía del miedo que Roma perfeccionó atraviesa nuestra educación, nuestras religiones, incluso nuestras relaciones personales. El castigo dejó de depender del látigo para apoyarse en la culpa, en la vergüenza, en la exclusión, y así, miles de años después, seguimos ejecutando sin sangre y torturando sin contacto. Roma vive en cada mirada de desprecio colectivo. A finales del siglo XIX, un grupo de arqueólogos italianos descubrió en Herculano un fresco deteriorado que mostraba a un hombre atado, rodeado de espectadores sonrientes. Algunos estudiosos creen que representaba un castigo ritual o una escena mitológica. Otros, que era una crítica velada a la cultura del sufrimiento. Sea cual sea la verdad, el arte romano fue el primero en retratar la fascinación humana por el dolor ajeno. No el dolor en sí, sino su contemplación. Hoy, los museos guardan esos frescos como testigos mudos del pasado, pero, al observarlos, uno no puede evitar preguntarse: ¿realmente somos distintos? Las luces han cambiado de color, las cámaras sustituyen a los pinceles, pero la escena es la misma. Una multitud mirando, un individuo sufriendo, una autoridad detrás justificándolo todo. En el fondo, lo que llamamos civilización es una coreografía entre orden y violencia. Roma lo entendió mejor que nadie. Supo vestir la barbarie de mármol, envolver la tortura en filosofía y convertir el horror en virtud pública. Y esa genialidad, esa peligrosa elegancia del poder, es lo que aún nos deslumbra. En el Vaticano, sobre los cimientos de la Roma pagana,
se alzan las columnas de San Pedro. Miles de peregrinos las recorren sin saber que bajo ellas reposan capas de piedra manchadas por los castigos de los primeros cristianos. Allí mismo, donde la fe celebra el perdón, el suelo recuerda el suplicio. Roma no separa el sacrificio de la gloria, los une. La historia humana, vista desde esa perspectiva, parece una espiral que vuelve siempre al mismo punto. La fascinación por el control absoluto del cuerpo y del alma. Desde los césares hasta nuestros políticos contemporáneos, todos han aprendido que el poder más duradero no es el del arma, sino el del castigo invisible. Pero, ¿y si la verdadera lección de Roma no fuera el castigo, sino su consecuencia? Porque cada generación que aprendió a usar el dolor como recurso perdió también una parte de su humanidad. Roma logró dominar el mundo, pero no pudo dominar su miedo, y ese miedo, a desobedecer, a desmoronarse, a no tener poder, fue lo que finalmente la destruyó. Quizá ese sea el mensaje oculto entre las ruinas del Foro y los pasillos del Coliseo. No fue el enemigo exterior quien venció a Roma, sino su propia obsesión por castigar. Desde esa perspectiva, cada símbolo romano, la balanza, la espada, el bastón del magistrado, adquiere un nuevo significado. No representan justicia, sino advertencia. Nos dicen, aquí lo humano fue sustituido por el orden, y sin embargo, seguimos admirando esa perfección. La reproducimos en nuestros parlamentos, en nuestras cortes, en nuestros sistemas legales. Seguimos enseñando que la autoridad se mide por su capacidad de imponer consecuencias. Esa herencia es invisible, pero total. El filósofo Spinoza, muchos siglos después, lo resumió en una línea profética. El hombre libre en nada piensa menos que en el castigo. Quizá la libertad consista precisamente en romper el ciclo que Roma nos legó, en aprender que el orden sin compasión no es civilización, sino su sombra. Roma fue el espejo en el que la humanidad vio por primera vez su reflejo más lúcido y más cruel. Y al mirarnos hoy en las pantallas, seguimos viendo el mismo rostro, solo más moderno. El viento que recorre el Coliseo al atardecer suena como un suspiro antiguo, un recordatorio de todo lo que fuimos y de lo que aún somos. La arena ya no está manchada de sangre, pero el eco de aquel teatro sigue vivo en nosotros. Si un día el mundo logra construir una justicia sin castigo, una ley que no humille, una autoridad que no destruya, entonces, y solo entonces, Roma habrá caído de verdad. Hasta entonces, su sombra seguirá caminando junto a nosotros. El sol cae sobre Roma. Las piedras del Coliseo se tiñen de un rojo tenue, mientras las sombras se alargan entre los arcos abiertos. Todo parece inmóvil, pero si uno escucha con atención, puede oír lo que no se ha detenido. El rumor de la multitud ausente, la respiración del pasado que nunca se apaga del todo. Roma sabía que las obras monumentales sobreviven al tiempo, pero jamás imaginó que su verdadero legado no serían los templos ni las estatuas, sino la lógica que construyó detrás de ellos. Las ruinas que contemplamos hoy no son un museo inofensivo, son una advertencia escrita en mármol. En cada piedra, una pregunta, en cada sombra, una herida. El castigo, en su forma más pura, no busca justicia, busca orden, y el orden, cuando se impone sobre el alma, se llama miedo. Roma descubrió esa fórmula y la convirtió en su más grande exportación. No fueron los legados militares los que conquistaron el mundo, sino esa idea invisible, que el poder necesita ser temido para ser eterno. Pero ¿quién puede sostener un imperio basado en el miedo sin ser devorado por él? Esa fue la paradoja romana, y también es la nuestra. Los historiadores modernos calculan que durante los 7 siglos de Roma imperial, más de 2 millones de seres humanos fueron ejecutados en nombre del Estado. Pero la cifra exacta no importa. Lo que sobrevive no es la estadística, sino el ritual.
Y los rituales nunca mueren, se transforman, cambian de nombre, se adaptan al siglo siguiente. Tras la caída de Roma, los pueblos que heredaron sus leyes también heredaron su instinto. Francia, España, Inglaterra, todos levantaron patíbulos donde antes había columnas. Y cada nuevo siglo los mejoró, los refinó, los volvió más eficaces, más limpios, más aceptables. El garrote reemplazó a la cruz, la guillotina al garrote, el silencio administrativo al verdugo. La verdadera innovación no fue tecnológica, fue moral. Roma había enseñado a ejecutar sin culpa. En las universidades medievales, estudiando a Cicerón y Ulpiano, los juristas del futuro aprendieron que la autoridad se legitima con el castigo. Sin castigo no hay obediencia, decía uno de ellos. Sin obediencia no hay ley. Nadie se atrevió a preguntarle, sin compasión, ¿queda humanidad? Y así el emperador cambió de rostro. Ahora viste trajes, habla de democracia, firma en papel, pero sigue sosteniendo el mismo cetro invisible que dominó Roma, el derecho de decidir quién merece sufrir. Los siglos pasaron, los sistemas cambiaron, los discursos se multiplicaron. Y sin embargo, cada vez que una sociedad exigió mano dura, el eco de un foro antiguo resonó debajo de la consigna. Cada vez que una multitud celebró un castigo ejemplar, las gradas del Coliseo volvieron a llenarse. ¿Es posible romper el hechizo? ¿Podemos crear una ley que inspire sin herir, una autoridad que no se oculte tras el miedo? Esa es la pregunta que Roma dejó pendiente. Y nosotros, 2 milenios después, seguimos escribiendo su respuesta. Si los romanos glorificaban la cruz, los medievos glorificaron la pira, y nosotros glorificamos la pantalla. Pero en cada una, el principio es idéntico. Un cuerpo o una reputación puestos en el centro, un público alrededor y una idea abstracta de justicia legitimando la escena. El espectáculo sigue vivo, solo ha mudado de piel. Algunos dicen que Roma fue el principio de la civilización, otros que fue su jaula dorada. Quizá tenga razón quien dijo que fue ambas cosas, porque fue Roma quien nos enseñó que el orden puede ser hermoso, aunque esté construido sobre la sangre. Y lo hermoso, cuando se vuelve costumbre, deja de escandalizar. El peligro está ahí, en la anestesia, no en la crueldad, sino en la indiferencia. Los visitantes que hoy caminan por las ruinas del Coliseo suelen detenerse frente a una pequeña cruz de hierro levantada en uno de sus extremos. Fue instalada siglos después, cuando el cristianismo quiso redimir aquel lugar de muerte. Pero al mirarla de cerca, algo resulta inquietante. El símbolo del perdón descansa sobre el mismo suelo donde el dolor fue celebrado. Roma, al final, no fue suprimida, fue bautizada. El viento sopla entre las columnas rotas. El narrador baja el tono de su voz. Las palabras se disuelven lentamente sobre el sonido del aire. Todo imperio muere, dice, pero sus ideas siempre encuentran otra forma de reinar, porque el castigo no desapareció con Roma, se perfeccionó con nosotros. Y tú que escuchas estas palabras, que miras a tu alrededor y crees vivir lejos de aquellas arenas manchadas de sangre, mírate un instante a ti mismo. Cuando ves caer a alguien en la desgracia, ¿qué sientes? ¿Piedad o alivio? ¿Indignación o placer? Responder a eso es decidir si Roma aún vive dentro de ti. El narrador hace una pausa. El eco se apaga. Solo queda el silencio, el mismo que llenó el circo cuando la última víctima expiró, y con ese silencio Roma termina su historia, aunque no su lección. Porque mientras exista quien crea que el dolor del otro mantiene la paz, Roma seguirá en pie.